¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. La Secretaría de la Asamblea Nacional emitió un comunicado en el que rechazan la iniciativa de ley propuesta por el Partido Liberal Constitucionalista, a la que denominaron Ley de Inmediata Pacificación y Democratización de Nicaragua. Es una aberración jurídica lo que hizo la Secretaría de la Asamblea Nacional. Según la Ley 606 de la Asamblea Nacional, en 24 horas tenía que haber devuelto a la bancada que presentó la ley para corregir los errores que llevara dicha ley, sino que lo hizo los 9 días restantes. Sus representantes rechazan los argumentos expuestos, entre ellos se destaca la supuesta inconstitucionalidad de la misma. La gente que el Partido Liberal lo que quiere es la pacificación y la democratización en Nicaragua, que solo bajo gobierno liberal en Nicaragua ha progresado. Cuando yo fui presidente tuvimos un Producto Interno Bruto de más del 7%, que ningún otro gobierno no ha tenido afuera de los gobiernos liberales. Y señalan emitirán un nuevo documento para solicitar se debata esta ley que según ellos podría ser la solución a la crisis en Nicaragua. Con cámara de Jorge Urroz para Acción 10, Valesca Rivera. Bueno, nosotros en este momento vamos a dar inicio a lo que es nuestro segmento Debates y Soluciones. Ya nos acompaña un gran invitado por acá. Vamos a estar hablando sobre esa situación, esa propuesta de ley que ha enviado el PLC, que no dio a lugar esta propuesta a la Asamblea Nacional de Nicaragua, pero sí, pues el gobierno para la salida de la crisis envió otra y a esa pues sí se le ha dado algún tipo de pasada, según algunos expertos y analistas políticos. Para hablar de este tema, pero también de algunas complicaciones y situaciones en base a la situación que ha generado el no ingreso de la misión europea a nuestro país, que han dicho otros congresistas y diplomáticos europeos en relación a la crisis y a un supuesto bloqueo para Nicaragua. También vamos a estar hablando con este experto. Ya nos acompaña Minta Ramírez. Claro que sí, Odilí, precisamente el ex canciller de nuestro país, Francisco Aguirre Sacasa. Muchas de las personas pues ya tienen conocimiento del contenido de esta propuesta del Partido Liberal Constitucionalista, otras ignoran, ¿verdad?, de qué se trata realmente. Bienvenido al programa, qué gusto tenerlo por acá con nosotras esta mañana y que nos pueda contar, partiendo precisamente del contenido de esta propuesta, para que nuestros amigos televidentes puedan ampliar sus conocimientos en cuanto a eso. Bueno, en primer lugar es un placer estar con las dos ustedes en este canal. Gracias. En cuanto al proyecto de ley, la verdad es que tiene mucha carne que yo considero que es positiva para el país. ¿Usted apoyó en algunos puntos de esa propuesta de ley? Me enviaron borradores de él cuando yo estaba en los Estados Unidos la última vez. Tuve la oportunidad de hacer comentarios, de introducir algunas sugerencias. Por ejemplo, en ese proyecto de ley se habla del imperativo que es restablecer un diálogo, ¿verdad? Y establece objetivos para el diálogo y condiciones para el diálogo. Yo creo que todos los nicaragüenses tenemos que comprender que para salir de esta crisis magna que está viviendo nuestro país, tiene que haber una negociación. Lo lamentable que ha pasado en nuestro país es que la iniciativa de negociación que se dio a mediados del año pasado y que crea muchas expectativas, tanto nacional como internacionalmente, prácticamente se estancó. Entonces, este proyecto de ley tiene como un objetivo pues tratar de destrabar el diálogo y habla, por ejemplo, de la participación de la OEA, de la Unión Europea, de SICA, como mediadores y o garantes de ese diálogo nacional. Una cosa que a mí en lo particular me interesa mucho es que el diálogo nacional, que ese proyecto de ley establece que un objetivo del diálogo nacional debería ser darle el voto al nicaragüense que vive en el exilio. Nosotros recibimos anualmente más de $1.000 millones en remesas de esos nicaragüenses que están en Costa Rica, en los Estados Unidos, España y diversos otros países, y me parece que es muy justo y muy necesario que ellos puedan participar en el futuro en nuestros comicios. ¿Otros países lo hacen, le permiten a sus exiliados? La vasta mayoría de los países americanos permiten ellos. Algunos hasta tienen diputados que representan a la diáspora de sus países en su Asamblea Nacional. O sea que ya es hora de que Nicaragua le dé el voto a los nicaragüenses en el exilio. Pero, por ejemplo, se habla de cerrar de una vez por todo el chipote,
que a mí me parece que es un símbolo de la represión en Nicaragua, no solo en el gobierno actual, sino que en gobiernos anteriores, y que es hora de cerrar al chipote, que es otra cosa pues positiva de esto. Y así hay una gran cantidad de propuestas. Por ejemplo, habla de la reelección en el futuro, o de la elección en el futuro con el 50% más uno de los votos, que es una de las cosas que se ha criticado mucho, ¿verdad? El hecho que se bajó el umbral, creo que era del 45% al 40% y hasta el 35% en algunos casos. Pero creo que esa es otra cosa positiva. Habla de nombrar totalmente, renovar pues los magistrados en el Consejo Supremo Electoral, en la Corte Suprema de Justicia. El tema de los reos políticos. El tema, la liberación inmediata de los reos políticos, la repatriación de los 40 o 45 mil nicaragüenses que están en Costa Rica, incluyendo obviamente personas como el compañero de trabajo de ustedes, Yeltsin, ¿verdad? Habla del imperativo de la libertad de prensa y de expresión en Nicaragua. En fin, contiene una serie de objetivos que en realidad están... ¿El adelanto de elecciones lo contempla? También el adelanto de elecciones, la consolidación de todas las elecciones en una sola ronda, en lugar de tener continuamente elecciones en Nicaragua, que es lo que contribuye a la zozobra política en nuestro país. En fin, tiene muchos elementos positivos. Algunos de ellos implican reformas a la Constitución política, otros solo tienen, lo que hacen es reafirmar principios que ya están en nuestra Constitución política, pero que no se han observado. Bueno, todos los partidos políticos en el proceso al interno de la Asamblea Nacional tienen el derecho y el privilegio de exponer a través de propuestas de ley los diferentes temas que ellos consideran atañen a las necesidades de todos los nicaragüenses por el consenso de la misma población. ¿Cuál es ese proceso a lo interno de la Asamblea? Porque se ha logrado observar a lo largo de los años que estas diferentes propuestas de diferentes tópicos y de los diferentes partidos políticos pues no son aprobadas en su mayoría en el Pleno. Bueno, en primer lugar quiero decirte que en la mayoría de los parlamentos del mundo, aquellos proyectos de ley que gozan con el respaldo de partidos que están en la mayoría o que tienen coaliciones que le permite a ellos tener una mayoría operacional, digamos, pasan. Y aquellos que no tienen esa mayoría no prosperan. Ahora, lo que a mí me pareció lamentable en el caso de este proyecto de ley del PLC es que ni siquiera se debatió en la Asamblea Nacional. Acusaron recibo del proyecto de ley, pero no se abordó nunca en el plenario. Porque una cosa hubiera sido, por ejemplo, que se hubiera discutido, analizado, enviado a comisión y después aprobado o no aprobado por los votos de los diputados. Pero en este caso sencillamente no se le dio cabida al procesamiento de esto. Y aparentemente, y según el representante, un diputado, Walter Espinosa del PLC, aseguraba que eso no se le dio cabida a esta ley, propuesta de ley de democratización, porque la consideraron inconstitucional. A su percepción y a su experiencia, ¿eso podría ser? Yo creo que, habiendo leído esto, yo no creo que había absolutamente nada ahí que fuera a rozar con la Constitución. Más bien lo que hacía era enfatizar a principios constitucionales nuestros, como el derecho a la libertad de prensa. Y ahí lo que era tal vez era redundante, pero obviamente pues no hubo la voluntad de la planadora sandinista de darle, de abrir este proyecto de ley a un debate en el poder parlamentario, lo cual creo, de nuevo, que es consistente con lo que pasa en todo el mundo, pero lamentable, porque yo creo que ventilar esto es muy importante. Para mí, Aminta, Odilí, lo más importante es salir de esta crisis que ya lleva más de 9 meses, ¿verdad? Y rápidamente, porque aquí se está fundiendo la economía. Aquí lo único que está creciendo, creo yo, es la inflación, el desempleo, el éxodo nicaragüense de nuestro país, y es importante que ya los nicaragüenses nos sentemos y dialoguemos y buscamos una solución negociada a la crisis nuestra. Pero ¿qué tantas señales está mostrando hasta este momento el gobierno de Nicaragua para poder enrumbarnos nuevamente al diálogo? Hay que tomar en cuenta que cuando en los años de la historia
se abordan en la Asamblea Nacional algún tipo de tema, estos se engavetan. Entonces, cuando vienen nuevas propuestas y tienen alguna similitud a esos temas que ya se abordaron en algún momento, pues simplemente esa es la reacción y eso es lo que se expresa. Eso ya lo abordamos, entonces no tiene cabida esa nueva propuesta de ley. Bueno, en cuanto a apertura del gobierno, yo creo que lo más interesante que yo estoy viendo es un acercamiento entre el gobierno de Nicaragua por un lado y el gobierno de México. Un acercamiento que es muy controversial aquí en Nicaragua, pero que en el fondo yo lo veo como algo que es positivo. Esencialmente, ¿qué ha pasado? México, con el presidente Peña Nieto, se había incorporado de lleno a la vasta mayoría de los países de la OEA, incluso estaba en el grupo de trabajo que tenía como objetivo ver cómo impulsaba una negociación en Nicaragua, una salida de la crisis. Ellos estaban siempre pronunciándose a favor del diálogo, condenando lo que estaba pasando en Nicaragua, ¿verdad? Y en realidad estaba en eso, en la misma onda que países como Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Chile, Canadá, Costa Rica, en los mismos Estados Unidos. Con la elección de López Obrador, él regresó a algo que se llama la doctrina Estrada, que era muy válida en el siglo XIX y comienzo del siglo XX. Y esencialmente esa doctrina dice que gobiernos no deberían de interferir en asuntos internos de otros gobiernos. Y eso se entiende en el contexto mexicano porque México tuvo relaciones muy tirantes con los Estados Unidos y los mexicanos tienen la impresión pues de que ellos eran víctimas de todas esas interacciones con los Estados Unidos. Y así como ellos no querían eso con los Estados Unidos, pues ellos decían que México no debería de meterse en los asuntos de los otros países latinoamericanos. Esa doctrina Estrada no se seguía siempre por los gobiernos de México. Yo recuerdo que en el año 1979 el presidente López Portillo se pronunció en contra de la dictadura de Anastasio Somoza Debayle y participó dando respaldo moral a la insurrección en contra de Somoza Debayle. Ahora López Obrador parece haber aceptado o regresado a la política antigua de Estrada. Aquí en Nicaragua, mucha gente que estaban involucrados en las negociaciones tal como se entablaron acá en el mes de, creo que era de julio o de junio, han visto esto como un intento por parte de Daniel Ortega y de México de apartarlos a ellos. Y están tomándolo como que si ya no podrán participar en la conferencia episcopal, ya la Alianza Cívica tampoco va a poder participar en una eventual salida negociada a la crisis de Nicaragua de ahora. Pero yo no lo veo de esa manera. Yo veo como el imperativo para Nicaragua que se sienten la fuerza viva del país a negociar una salida, que no sigamos ya felizmente no estamos en la matancinga que vimos antes, ¿verdad? Y que resultaron entre 325 y 530 muertos. Entonces yo creo que el tener a un amable componedor como México, que le da un nivel de confort al gobierno de Daniel Ortega, siempre y cuando Daniel Ortega se siente realmente a negociar y de buena fe una salida de la crisis ahora, una salida que no va a ser 100% lo que él quisiera, ni tampoco 100% lo que nosotros los de la oposición quisiéramos, pero que adelantase la salida de esta crisis, yo creo que es algo que uno tendría que respaldar. Yo no lo veo como negativo, lo veo como muy interesante. Obviamente no existieron condiciones de comodidad, de confort, cuando se sentaron con aquellas negociaciones públicas, ¿se acuerdan, muchachas? Entonces ahora lo que están proponiendo, creo yo, los mexicanos, y parece que le está gustando esa idea a Daniel Ortega, es sentarse de nuevo a negociar, pero de una manera más formal y con una meta clara, que es el retorno a la democracia en Nicaragua, sin entrar en detalles previos a lo que eso significa. Pero
yo lo veo como algo positivo, porque la realidad es que donde estamos ahora no es bueno para el país. Aquí no hay diálogo, aquí no hay buena voluntad, aquí no estamos mejorando en nada. Y en base a esa necesidad de hacer o retomar un nuevo diálogo, esa necesidad de resolver ya la crisis que enfrenta nuestro país, hay dos propuestas de ley, de la del PLC, de pacificación y democratización, pero está esa otra propuesta gubernamental que se ha enviado también a la Asamblea, de la ley de reconciliación, es a la que se le ha dado el trato en este momento y posiblemente en esta semana se discuta. ¿Qué dice esa ley de reconciliación que puede ser un poco más rápido su discusión en la Asamblea? Mira, y un poco menos inclusiva, pudiésemos decir, con el resto de la población. ¿En qué sentido? Muchos simpatizantes del gobierno sandinista y el propio gobierno lo ha expresado. De manera popular, la gente dice, bueno, ¿qué problema podemos arreglar ahora? Ya no existen los tranques, y si ya no existen los tranques, pues ya no hay manera de dialogar. Ya el sector opositor tuvo su oportunidad de dialogar y no valoró su momento. ¿Qué pudiésemos abordar en cuanto a eso? Y en base a esa ley de reconciliación, que a su vez es necesario ese diálogo. Quiero decirte que no, así como conozco muy bien el proyecto de ley del PLC, no he tenido el tiempo este fin de semana de leer el otro, sí. Pero por lo que leí rápidamente, había mucha retórica, pero no acción y no propuesta concreta. Por ejemplo, en ese proyecto de ley del gobierno no se habla de elecciones y de adelantar elecciones, que yo creo que es medular para tratar de salir de la crisis que estamos viviendo. Sí. Yo preferiría, tal vez la semana entrante, hablar con ustedes de eso. Vamos a ver qué es lo que se discute ahí. Pero para mí lo importante en el tema de negociación y de pacificación en Nicaragua son dos o tres cosas. Primero, una nueva postura de un país importante mesoamericano como es México, ¿verdad? Aquí México tiene importantes inversiones, aquí tenemos a un gobierno mexicano que se ha distanciado del Grupo de Lima, pero que en el proceso le ha dado tal vez confianza al gobierno de Nicaragua, que tiene un quantum de poder todavía en nuestro país, a lo mejor a sentarse a negociar temas que son de suma importancia para nosotros. Eso creo que es algo muy positivo y me da una cierta esperanza. Yo espero que los otros países, tanto de las Américas como de la Unión Europea, como lo del Cono Sur, etcétera, de los países que te mencioné, pues la Argentina, Brasil, etcétera, que todos ellos se den cuenta de que esta es una oportunidad que hay que tratar de aprovecharla. Ahora quiero decirte que la correlación de fuerzas en América ha cambiado mucho. Por ejemplo, perdimos, algunos dicen aquí en Nicaragua, al respaldo de México, pero ganamos el respaldo, y muy beligerante y muy agresivo, de Brasil. Yo considero que con el nuevo presidente Bolsonaro del Brasil vamos a ver posiciones mucho más beligerantes, no solo con Nicaragua, sino que también con Venezuela. Cosas interesantes e inesperadas están ocurriendo en Venezuela ahorita, y tenemos que estar claros de que lo que pasa en Nicaragua afecta a Venezuela y viceversa. Claro que sí. Muy importante mencionar, porque hemos estado dándole seguimiento a este tema. En el caso del sector opositor, lo expresaba el doctor Carlos Tunerman, de que no querían ver a México como una especie de mediador, sino más bien como testigo y garante. Y casualmente la semana pasada hablábamos con el ingeniero Agustín Jarquín Anaya y nos contaba, y queríamos que nos pueda corroborar un poco más eso, del trasfondo del gobierno de México al haber conformado y haber sido parte del Grupo de Sao Paulo, en base a todos los líderes y mandatarios socialistas de ese momento. Hubo una transición del gobierno de Peña Nieto, cuya representación estaba en la OEA, ahora con el gobierno de AMLO. ¿Qué pudiese cambiar? Bueno, yo creo que ya estamos viendo los cambios. Y era de esperarse, es decir, Peña Nieto es una persona que representa, digamos, el PRI moderno en México. Y mucha gente consideran que Moreno, que es el partido pues del presidente López Obrador, anda en un plan de ruptura con ese PRI moderno. Él perteneció al PRI antiguo en su momento, y lo que él está queriendo hacer es recoger algunos de los principios tradicionales de las relaciones internacionales, de lo que fue, como te digo, México desde el comienzo del siglo XX, ¿verdad? Ahora, yo quiero insistir, para mí
la participación, ya sea como garante, ya sea como observador, ya sea como mediador. Sigue siendo positivo. Muy positivo porque puede adelantar este proceso. La verdad que estamos estancados y las realidades se imponen. O continuamos nosotros así con los brazos cruzados, esperando la situación perfecta para la oposición y el país se funde, ¿verdad? O buscamos otra manera de adelantar este proceso, porque, mira, yo tengo un amigo norteamericano que vino acá, uno de los pocos que yo he conocido que tiene algún interés de invertir en nuestro país. Y él estuvo en uno de los hoteles principales capitalinos y lo que le llamó la atención es que no había ni un solo huésped ahí. Él vino con su hija, fue a desayunar en el hotel, muy bueno y todo, pero no había nadie desayunando, no había ni una luz encendida en el hotel. Y eso es lo que está pasando en el sector turismo, en el sector de construcción, en el sector de bienes raíces, en la venta de automóviles, de motocicletas. Esta economía está en el vernáculo nicaragüense totalmente palmada y no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Si México representa una oportunidad, aprovechémosla. Y ahí buscar los actores. Vamos a regresar de la pausa a conversar eso de las viabilidades de retomar ese diálogo o crear un nuevo diálogo. Todos tienen que participar, pero de una forma más ordenada, como usted bien lo decía. Hacemos una pausa y ya volvemos. Bueno, estábamos viendo un poco sobre las propuestas y también la posición del Parlamento Europeo ante diferentes circunstancias, entre ellos el no permiso de la llegada de una delegación de diputados, eurodiputados a nuestro país, el cual llegaría para estar el próximo 24 de enero y hacer diferentes tipos de informes en relación a la crisis en nuestro país. Sin embargo, pues no ha sido positivo el acceso y en base a ello pues escuchábamos también al presidente del Parlamento Europeo hablando un poco sobre la posición de ellos, la negativa del gobierno de no permitir el ingreso de estos diputados, que lo que harían prácticamente una información entre la sociedad civil y los diferentes actores que han sido partícipes en esta crisis. Una reacción que por supuesto descarta el constante discurso que existe del intervencionismo del gobierno norteamericano. Usted lo decía muy bien antes de irnos a la pausa comercial, como en paralelo con la situación que ocurre en Nicaragua, siempre tenemos de ejemplo a Venezuela, siempre tenemos de ejemplo a Cuba, y en una reciente entrevista que Nicolás Maduro brindó a Univisión 23, se hablaba precisamente de eso y la periodista le consultaba acerca de esta contrariedad, de que el socialismo siempre expresa la intervención del imperialismo yanqui en este caso, pero que hay una clara reacción de otros países como Canadá, como la Unión Europea, que también están pidiendo lo mismo, que no quieren más dictadura en Latinoamérica. ¿Qué opina al respecto? Bueno, esa entrevista para mí fue importantísima, no solo por eso que afirmó pues la periodista de origen cubano-americano, pues, que fue candidata a diputada en el sur de la Florida, pero no ganó, y la respuesta de Maduro. Y lo que me llamó la atención de Maduro es que él dice que él estaría anuente a reunirse con el presidente Trump, le hizo un pedido al presidente Trump de que lo recibiera, dijo que también estaba dispuesto a reunirse con Mike Pompeo, el secretario de Estado norteamericano, para discutir las diferencias que existen, que esa reunión él la veía como algo que podría hacerse de una manera respetuosa y como que estaba dando a entender que estaba abierto Venezuela a un acercamiento con los Estados Unidos, a una suerte de diálogo pues con la gente del Parlamento venezolano. Porque la verdad es que yo creo que Maduro se ha dado cuenta que él está quedando muy aislado y muy vulnerable. Yo no sé si ustedes vieron en las redes sociales, pero esta mañana yo vi a un grupo de militares venezolanos sentándose, un grupo tal vez 40 de ellos, diciendo que ellos no reconocían más al presidente Maduro como el jefe de Estado de México y diciendo de Venezuela y diciendo que ellos ahora respaldaban al presidente Guaidó de la Asamblea Nacional de Venezuela como el presidente interino y legítimo de Venezuela. Y no me extrañaría que en esta semana o la siguiente los Estados Unidos vaya a reconocer también al jefe de la Asamblea Nacional como el presidente legítimo de Venezuela. Entonces, yo creo que esa situación, más el hecho de que Venezuela solo está produciendo 500,000 barriles de petróleo por día
que es más o menos lo que hace el Ecuador. Sí. Y no los 3,5 millones que estaba produciendo hace 10 años, te dan un poco la pauta de lo mal que está la economía venezolana. El intento de arrestar a este muchacho, al presidente de la Asamblea, y después de soltarlo y decir que todo eso fue accidental, eso no es así, ¿verdad? Eso me señala a mí que hay algo que está pasando en Venezuela, que Maduro ya lo empieza a ver de una manera mucho más realista. Y aquí lo que hace falta es realismo. Como que está analizando más, y es por eso también que el Parlamento Europeo hacía énfasis en estas situaciones. Y en cuanto a Nicaragua, hablaba también el presidente del Parlamento, Antonio Tajari, que habrá que pagarse consecuencias de que no se acate el respeto a los derechos humanos en caso de Nicaragua. ¿Qué consecuencias podrían ser esas? ¿Más sanciones? Es su percepción. Yo creo que no fue una decisión atinada la del Carmen. Se parece mucho a la negativa que hubo a la visita de Nicaragua por parte del grupo de trabajo pues para Nicaragua, la expulsión del MECENI y del GIEI en su momento. Lo que está diciendo Daniel es que nosotros no queremos que nadie venga a decirnos a nosotros que anda bien y que anda mal en nuestro país, que te repito, es una retórica que manejan toda la dictadura. Anastasio Somoza de Baile no quería saber de la OEA, y eso es lo que pasa con toda la dictadura, ¿verdad? Ellos dicen que no debe haber intromisión en los asuntos internos de los países, pero en el siglo XXI ya temas como la democracia, como los derechos humanos son considerados como temas internacionales. Hay una corte penal que tiene, digamos, la facultad de intervenir en casos de lesa humanidad. Aquí en Nicaragua se ha acusado a gente del gobierno de estar involucrado en una represión que violenta los derechos humanos. Y entonces, así como yo veo que Maduro pareciera que está entrando en uso de la razón un poco ante esta constelación internacional, yo creo que Daniel ha dado una señal de que está abierto a México. Hay que tomarlo a su palabra, hay que ver cómo va eso. Yo creo que el gobierno mexicano podría ser un buen interlocutor para todos nosotros los nicaragüenses. Pero por otro lado, vemos señales de Daniel diciéndole no entrada a la Unión Europea, y con eso va a haber más presión que podría traducirse en acción en las Naciones Unidas en contra de Nicaragua. Estas entradas o la negación de entrada a diferentes organismos y comisiones internacionales que tienen que ver mucho con la revisión de los derechos humanos ya se ha dado en otras circunstancias. Nuestro país históricamente pues ha pasado por procesos bastante difíciles. Eso ha también sido partícipe del decrecimiento de nuestra economía. No hemos logrado siquiera, según expertos, arrancar, ¿verdad?, para buscar esa cúspide económicamente hablando. Pero en la actualidad, la importancia de que se analice de esa propuesta de diálogo, me gustó usted que decía de una forma más ordenada. ¿Qué es lo más convincente? Ya estamos viendo diferentes panoramas. El doctor Rafael Solís, ex magistrado también de la Corte Suprema de Justicia, decía que Nicaragua no aguantaría más de 2 o 3 años en esta situación. Él habló también que en sus momentos se había contemplado la posibilidad de unas elecciones o de llegar a acuerdos, se hablaba de quitar los tranques. Sin embargo, también él expresaba que no se llegó a esa primera mesa de diálogo con una forma propositiva, sino que fue también bastante impositiva. Entonces, eso, ¿cómo sería lo más viable en esta circunstancia ya a enero, ya que estamos 21 del 2019? Bueno, en primer lugar quiero decirte que Rafael Solís, a quien yo respeto mucho como un operador político, como un hombre muy inteligente, como un hombre de una vasta experiencia, muy cercano en su momento a Daniel Ortega, fue demasiado optimista al decir que nosotros no aguantaríamos 3 años. Sí. Yo te voy a decir lo siguiente: nosotros no aguantamos 3 meses más de esto. El sistema financiero nicaragüense está agotado, ya los bancos están en una situación sumamente delicada, algunos más que otros. La bolsa ya no está operando en Nicaragua, aquí no hay inversión alguna, ni extranjera ni nacional. Entonces, para mí, este primer trimestre del año 2019, y sin ánimo de asustar a nadie, va a ser definitivo para nosotros. Y yo creo que eso es lo que nos obliga a sentarnos, a negociar. Y yo, por mi parte, lo veo con muy buenos ojos lo de México.
Pero independientemente de que si sea México la conferencia episcopal, porque pueden ser las dos, ¿verdad? Sí, pueden haber representantes. pueden ser delegaciones. Aquí hay, lo importante es reunir a un grupo que están dispuestos a trabajar de buena fe. Y ahí es donde tiene que demostrarse, es el gran desafío que enfrenta Daniel Ortega. Él tiene que demostrar que está dispuesto a sentarse y a negociar de buena fe. Y el pueblo de Nicaragua, todos en conjunto, desean reencaminarse en el tema del diálogo y recuperar, por supuesto, esta economía que está estancada, pero que se ve seriamente amenazada por las constantes advertencias del gobierno de Estados Unidos. Ya lo hemos abordado y profundizado en muchas de las ocasiones y las serias consecuencias que pudiésemos tener en todos los ámbitos si hay una ruptura diplomática con Estados Unidos. ¿Cuáles serían las implicancias de haber sanciones por parte de Europa, por ejemplo, para finalizar? Bueno, una cosa que a mí me tiene muy preocupado también, o que debería tener muy preocupado a Daniel, es que Marco Rubio acaba de decir que él está instando al presidente Trump, con quien él tiene un vínculo muy estrecho, a reconocer al gobierno del presidente de la Asamblea Nacional y a reconocer al gobierno de Maduro. Y me tiene a mí lo veo como muy interesante, porque yo veo a Venezuela y a Nicaragua como un par de gemelos siameses. Y lo que le pasa a uno impacta lo que le pasa al otro. Ya nosotros no dependemos de Venezuela financieramente. Le ayudaron a Daniel Ortega muchísimo durante los años del boom petrolero de ellos, pero ahorita ya nuestro comercio con Venezuela se ha reducido a su mínima expresión. Entonces, Daniel tiene que ubicarse en esta nueva realidad internacional. Lo que estamos viendo por parte de la Unión Europea, lo que está pasando en los Estados Unidos, el Grupo de Lima, todo esto apunta a que se tienen que sentar, tenemos que sentarnos en un nicaragüense de una manera incluyente, buscar salida a nuestra crisis. Como no, muchísimas gracias, doctor Francisco. Muchísimas gracias, por un gran siempre placer, darnos, ¿verdad? Cada uno de los aspectos distintos. Hay situaciones difíciles. Ya hemos visto algunos diarios nacionales, ¿verdad?, que están teniendo problemas con sus editoriales. Hemos visto en este momento que no está, según, ¿verdad?, algunas llamadas a nuestra sala de redacción, el no acceso a medicina, algún tipo de materia prima, pero será Diosito, ¿verdad?, el que tome el control de cada una de las situaciones de nuestro país. Esperemos que esta crisis culmine pronto y esa llegada de ese diálogo, ¿verdad?, que sea Diosito también el que guíe a cada uno de los actores. Y bueno, esta entrevista ya disponible para usted a través de nuestras redes sociales. Hasta mañana.